Continuando con los productos notables, veamos el producto de dos binomios con un término en común, llamado también identidad de Steven. Bueno, como anécdota, simplemente Simon Steven fue un neerlandés, un europeo, Países Bajos, del siglo XVI. Fue un ingeniero matemático conocido también como el padre de los números negativos, debido pues que él fue el primero que consideró, uno de los primeros que consideró a las soluciones de ecuaciones algebraicas que tengan números negativos. ¿Estamos de acuerdo? Y como anécdota nada más. Ahora, veamos de qué estamos hablando realmente. Es la multiplicación de dos binomios con un término en común, que en este caso es la x. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, el otro puede ser más a, puede ser menos b y así. Puede ser x más a por x menos b, puede ser x menos a por x menos b y así la combinación de signos. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá tú lo puedes desarrollar como si fuese una multiplicación algebraica en forma lineal. No necesitas recordarlo, pero la idea es que con la práctica uno lo va a recordar. A ver, ¿de qué manera profesor en forma lineal? Puede ser en forma lineal o también en forma vertical, como sueles hacer en las multiplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, en forma lineal sería x más a por x más b. Voy a multiplicar el primero con el primero y el primero con el segundo. Y de igual modo, el primero con el segundo y el segundo con el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, realmente son dos factores. Este paréntesis se está multiplicando con este paréntesis. En otras palabras, cada uno de los términos de este paréntesis se va a multiplicar con cada uno de los términos de igual acá. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, para ahorrar el tiempo le he colocado acá. El primero con el primero, x por x es x al cuadrado. El primero con el segundo, xb, ahí está, xb, considera los signos. Porque cuando es negativo, hay una combinación que considera la multiplicación de signos. En este caso, no altera mucho porque x por x, ambos son positivos, resulta x al cuadrado. X por más b, más por más da más, que resulta x por b. Ahora el segundo con el primero, a por x, que es lo mismo que x a. ¿Estamos de acuerdo? Ax sería ax. El orden de los factores no altera el producto, le he puesto xa para que más o menos conjugue con el que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y más por más da más. A por b es más por más da más y resulta a por b. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí es x al cuadrado más xb más xa más ab. Ahora, de esta expresión que está acá, de estos dos términos que están acá, tienen algo en común, la x. Cuando llegue a esa factorización, vas a ver que es un factor, en este caso, está distribuido, vamos a asociarlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a asociarlo. En este caso, ¿cómo se asocia? Simplemente se trae el término común, que en este caso es la x. ¿Estamos de acuerdo? Esto viene de una multiplicación. ¿De qué viene? De factorizar la x, de extraer la x. En otras palabras, se puede colocar de esta manera como un paréntesis. Sacamos la x, va a quedar la b, sacamos la x, va a quedar la a. Esta x realmente está multiplicando a ambos, a todo el paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Sería x por la suma de b con a. Ahora, pero para que tú lo recuerdes, b más a es lo mismo que decir a más b. ¿Estamos de acuerdo? A más b. En otras palabras, el desarrollo, ahí está, el desarrollo del producto de dos binomios con término en común consiste en tres términos, ahí está, en tres términos. Es el primero al cuadrado, la suma de los términos no comunes, los no comunes, común lo que se repite, ¿estamos de acuerdo? Lo común es la x, lo no común es a y b. La suma de los términos no comunes multiplicado por el término común. Y el último término es el producto de los términos no comunes, ¿estamos de acuerdo? Te lo repito. El desarrollo del producto de dos términos comunes será el primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común, más el producto de los términos comunes. Recuerda que acá, cuando es signos es lo mismo, es la suma, por si acaso, es la suma de los términos no comunes. Listo, entonces ya puedes colocarlo acá. Ahora, simplemente como cultura matemática, vamos a desarrollarlo en forma vertical. A ver, ¿cómo sería en forma vertical? Será el primero con el primero con el segundo y así, ¿estamos de acuerdo? Bueno, b por a sería ab o b más a. Lo voy a colocar ab. b por x sería xb. Ahí está, xb. ¿Listo? ¿No es cierto que en la multiplicación se corre un espacio? Ya utilicé el primero, ahora voy a utilizar el que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sería x por a, xa, se corre un espacio. Ahí está. Y x por a es xa. Y x por x es x al cuadrado. ¿Listo? X al cuadrado. Y sumamos. Ahí está. Y sumamos. ¿Listo? ¿No es cierto que después de hacer esto se suma? De hecho que sí, para ver el resultado final. Resultado final será AB, se baja AB, ahí está, AB, AB, acá es más. ¿No es cierto que voy a sumar XB por XA? Y no es cierto que eso de ahí es lo que está acá y se puede colocar así, ¿cierto? Se puede colocar así.
En otras palabras, se puede colocar x multiplicado por la suma. Ahí está, en forma vertical. Y bueno, acá viene x al cuadrado, pues, x al cuadrado. Listo, ¿qué es lo mismo? Simplemente la cultura matemática. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pues. Entonces, será igual a ver, por acá de nuevo, será el primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por ¿quién? La suma de los términos no comunes multiplicado por el término común más el que está acá, la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, acá debe ser la suma de los términos no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? A y B. Ahí está, A y B. ¿Cuáles son el término común? X. Ahí está, X. Y el último es la multiplicación de los términos no comunes. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Todo es cuestión de práctica. Ahora, de nuevo, como cultura matemática, esto realmente es una multiplicación y en algunos problemas, sobre todo en secundaria, o en sexto, quinto grado de primaria, te piden calcular el área de un rectángulo considerando tal dimensiones. Te piden multiplicar simplemente binomio y tanta cosa más. A ver, como anécdota, imagínate que este es un rectángulo, ahí está un rectángulo del lado X, de acá hasta acá es X y de acá hasta acá es X. Y por el ancho, acá va a ser un pedacito B y acá un pedacito A. Ahí está. En otras palabras, más o menos así. Estas son las dimensiones, mira. Ahí. Ahí está. Esta es la X por acá. De acá hasta acá es X. Y de acá a acá es A. Igual acá. A ver. Ajá. Ya. Ahí. Ahí. En otras palabras, acá se va a formar un cuadrado, mira, un cuadrado. Esto de acá es un cuadrado del lado X. Ahí está. Yo te pregunto, toda la figura, como no sabemos, X de hecho que con la X son iguales, la A con la B no sabemos cuándo son iguales, entonces como no son de lados iguales, entonces es un rectángulo. Y no es cierto que el área de un rectángulo es largo por ancho, de hecho que sí, claro. Cuando se dicen se vende terreno 50 por 20, están diciendo el 50 de largo y 20 de ancho, ¿estamos de acuerdo? Y luego dice, aparece 1000 metros cuadrados, es el área. ¿Cómo se obtiene el área? La multiplicación de la longitud del largo por el ancho, ¿estamos de acuerdo? En otras palabras, si yo deseo el área de todo esto, hay que multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Hay que multiplicar, el área hay que multiplicar. Pero se puede hallar el área en forma conjunta, como también se puede hallar sumando por partes. Es como decir, esta es mi habitación, esta es la cocina, la sala y este es el baño. Hay que sumar todo para hallar el área total. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, pásame el área de este cuadrado. Es lado por lado, lado al cuadrado. ¿Todos de acuerdo con esto? Sí, profesor. Esto de acá sería x al cuadrado. ¿No es cierto que si esto vale x, su longitud, como este es un cuadrado, esto también valdrá x? También valdrá x. Ahí está. También vale x. De hecho que también vale x. Y no es cierto que el área de este rectángulo es como decir, pásame el área de la sala, largo por ancho. AX o XA. Esto vale XA. ¿Estamos de acuerdo? No es cierto que la longitud de esto vale X, acá también sería X y acá también sería A. ¿Por qué vale A, profesor? Porque esto vale A. Mira, se proyecta y esto también vale A. ¿No es cierto que esta área sería B por X o XB? De hecho que sí, largo por ancho o largo o ancho por largo, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo mismo, si esto vale B, acá también sería B. Y su área sería largo por ancho, A por B. ¿Estamos de acuerdo? A por B. Listo, A por B. A multiplicado por B. Ahora, el área total, imagínate que este fuese un terreno, ya una casa habitada si deseas, y yo deseo hallar el área total de esto. Lo puedo sumar por partes, cada parte, la habitación, la sala, la cocina, el baño, sumando él más él más él más él, o también puedo decir que el área es el largo por el ancho, de hecho que sí. Pásame el largo por el ancho, el área total. El área total sería x más a, ahí está, x más a, el largo, multiplicado por el ancho que vale x más b. Eso sería en forma directa. Ahora, profe, yo deseo por partecitas, por favor, ya, pues por partecitas sería este pedazo que está acá, x al cuadrado, ahí está x al cuadrado, ahí está x al cuadrado, más la suma de él con él, listo, más la suma de él con él, más él, pero he sumado él con él porque tienen un término en común. Y eso mismo es esto que está acá, pues, eso mismo es esto que está acá, o es lo mismo que está acá. Él más él tienen un término en común, y sería x por a más b. Más el pedazo que está faltando ahí, ahí está.
Entonces, si en el colegio te piden hallar el área de dicho rectángulo, lo que tienes que hacer es multiplicar largo por h, o multiplicar binomios, ¿estamos de acuerdo? Típica tarea de colegio que he visto en algunos, dice, calcular el área del rectángulo sabiendo que esto vale x menos 3 y esto vale x más 7. Lo único que te piden es multiplicar x más 7 por x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos en eso? Sí, profesor. Muy bien. Ahora veamos ejemplos, porque usted ha hecho lo más elemental es la suma por la resta. Veamos entonces ejemplos de este tipo de operaciones. A ver, con paciencia, practicando. Ejemplos entonces, ejemplos. Profe, la verdad, solamente me enseñaba con el signo positivo. ¿Qué pasa si fuese el signo negativo? A ver, vamos empezando con el signo positivo. X más 3 por x más 7. Ahí está. ¿Cómo se desarrolla eso, profe? ¿Por partes o directamente? ¿Cómo es eso? Es el primer término al cuadrado, recuerda el lenguaje, el primer término al cuadrado, ahí está, el primero, más la suma la suma de los términos no comunes, más, y al último viene el producto de los términos no comunes. ¿Estamos de acuerdo? A ver, repito, el desarrollo del producto de dos binomios con un término en común es tres términos. El primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término común. Listo. Y acá viene el producto de los términos no comunes. ¿Cuáles son los términos no comunes? Los no comunes son A y B. Los no comunes son el 3 y el 7. Por lo tanto, acá debe estar el 7 y debe estar el 3. Y al último también debe estar 7 por 3. ¿Estamos de acuerdo? 7 por 3. Listo. Desarrolla eso y resulta ¿cuánto? X al cuadrado, ahí está, más 7 más 3, 10, 10x, ya con la práctica que lo vas a hacer mentalmente, y 7 por 3 es 21. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor, todos de acuerdo. Ahora, otro ejemplo ya combinando signos. X, o vamos a poner otra variable, m más 5 por m menos 2. Ahí está, m menos 2. Ahora, veamos eso que está ahí. ¿Cómo se obtiene eso, profesor? Es el primero al cuadrado, ahí está, el primero al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, ahí está, más el producto, ya está, más el producto de los términos no comunes. Acá debes multiplicar, no comunes, ahí está. Acá debe ser la suma, por si acaso, ¿ah? La suma. Listo. Si quieres lo coloco acá, la suma. Muy bien. Producto de términos no comunes, de comunes que digan. Primero al cuadrado sería m al cuadrado, ahí está, m al cuadrado, listo. La multiplicación de los no comunes con el término común, m, ahí está. Y acá la suma de ambos, de 5 con menos 2. Acá debe ser 5 y acá debe ser menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Menos 2. 5 y menos 2. Recuerda que más por menos da menos. En otras palabras, esto va a ser menos. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser menos. Y acá va a ser 5 multiplicado por menos 2. Ahí está, 5 por menos 2. Listo. A ver, opera eso que está ahí. Realmente estos signos se están multiplicando, más con menos. Más con menos da menos, o sea, en otras palabras, 5 menos 2 da 3. Acá va 3. Más por menos da menos. Sería más por menos da menos, sería menos 5 por 2, que es 10. Operando eso resulta el primero al cuadrado, listo, más 5 menos 2, 3, más con menos da menos. El mayor es 5 y el otro es menos 2. En otras palabras resulta, bueno, lo voy a colocar acá para que lo entiendas, ¿ah? 5 menos 2, eso lo tenías que hacer directamente tú. Más por menos da menos, y 5 por 2 es menos. Más por menos da menos y 5 por 2 da 10. ¿Estamos de acuerdo? 5 menos 2 da 3. 3m por 3 es lo mismo que m3 o 3m. Ahí está, cosa que resulta 3m. 3m menos 10. Listo, menos 10. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a borrar esto que está acá. A ver. Y vamos a hacer más ejemplos. A ver, ¿qué ocurre? Más ejemplos por acá, para que vayas detallando. A ver, ¿qué ocurre si fuese a menos 7 multiplicado por a más 4? Ahí está, a más 4. Listo, lo mismo, profesor. A ver,
el primero al cuadrado, ahí está, el primero al cuadrado, listo, el primero al cuadrado, más la suma de los términos no comunes por el término común. El término común es la A, ahí está, la A, y acá debe ser la suma de los términos no comunes, ahí está, y acá debe ser la multiplicación de los términos no comunes. ¿Listo? A ver, colócalo por favor. La suma de los términos no comunes sería menos 7 y más 4. Menos 7, ahí está, menos 7 y más 4. Listo, ya no pongo el signo porque es más, pues. Y luego viene menos 7 con el 4. Ya, listo. Menos con más, a ver, esa parte de nuevo para aquellos que están en el cole, recién para lo que estoy haciendo paso a paso, sería el primero al cuadrado, ahí está el primero al cuadrado, voy a colocarlo ahí, ahí está. Ahora los signos, menos 7 más 4, menos 7 más 4, signos diferentes, porque son diferentes, este es menos 7, este más 4, signos diferentes se restan. 7 menos 4 da 3. El detalle es que se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? ¿Menos 7 o más 4? 7 es mayor, ¿cierto? Por lo tanto se coloca el menos. Ahí está. Ahora, más por menos da menos. Ahí está. Más por menos da menos. Y 7 por 4, 28. Listo. Ahora, es como decir A por menos 3 o más A por menos 3. Más por menos da menos. Más por menos da menos. En otras palabras, va a resultar A al cuadrado más por menos da menos, y A por 3 es 3A, ahí está, menos 28. Es decir, que el desarrollo de esto equivale a lo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. En forma directa, mira, para que no te confundas con los signos de frente, mira, la suma del primer sería 3, es un trinomio, en este caso sería el primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso el signo del mayor. ¿Estamos de acuerdo? Del mayor. ¿El mayor quién es? 7. Simplemente, como son signos diferentes, se restan. 7 menos 4 da 3, se coloca el signo del mayor. Y al último se coloca la multiplicación de los dos términos no comunes, menos por más da menos, menos 28. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Otro ejemplito. A ver, otro ejemplito. A ver, vamos a por acá. Vamos a poner n menos 8 multiplicado por n menos 9. Ahí está. Lo mismo, a ver, el primer término sería el primer término al cuadrado, el término común al cuadrado, el desarrollo será de frente a el término común al cuadrado, ahí está, el término común al cuadrado, luego viene de frente, directo, a ver, mira, acá era la suma de los dos términos no comunes multiplicado por el término común. A ver, la suma es menos 7 con 4, el signo del mayor, signos diferentes se restan, ¿estamos de acuerdo? Pero en este caso se suman dos términos que tienen signos iguales. Cuando son signos iguales, porque es menos 8 y menos 9, se suman. 8 y 9 sería ¿qué? 17. Y se coloca el signo de, bueno, como es signos iguales, se coloca el mismo signo. ¿Estamos de acuerdo? Es como decir más 3 más 4 sería más 7. En este caso es menos 8 con menos 9. Son signos iguales. Se coloca el mismo signo, ahí está, el mismo signo, y se suman. ¿Quiénes se suman? Los elementos. 8 con 9 sería, los términos no comunes sería 17. ¿Te acuerdas que era multiplicado por el término común? El término común era la n. En este caso es la a. En este caso es la a. En este caso es la n. Se suman. 8 con 9, 17. Ahí está. 17 multiplicado por ¿quién? Por la n. Y al último, ¿qué se coloca? La multiplicación de los términos no comunes. 8 por 9, pero menos por menos da más. Por eso es que se coloca más. Menos por menos da más. Y 8 por 9 es 72. En otras palabras, esto de acá es 72. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿de dónde viene esto? A ver, para aquellos que no se han dado cuenta de dónde viene. Eso viene de menos 8 menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, de sumar eso. ¿De dónde viene esto que está acá? De multiplicar menos 8 multiplicado por menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Por menos 9. Listo. En algunos casos, el profesor, para confundirte, te dice, desarrolla o haz lo siguiente, efectúa, a ver, por ejemplo, 12 menos x multiplicado, 12 más x multiplicado por x menos 15, por ejemplo, menos 15, ahí está, x menos 15.
Profe, no tienen término en común. Sí tienen término en común la x, de hecho que sí. Simplemente hay que ordenarlo nada más para que puedas aplicar directamente eso que está. Ya, si te piden esto es lo mismo que decir, bueno, ordena nada más para que se parezca a lo que está acá, ¿cierto? El orden de los sumandos no altera la suma y eso va a quedar x más 12, ahí está, x más 12, listo, multiplicado por x menos 15, que es lo mismo, ¿cierto? X menos 15. Listo, a ver, aplica directamente, sería el primero al cuadrado, ahí está, el primero al cuadrado, ahí está. Luego viene la suma de los términos no comunes. Los no comunes, 12 y 15, el mayor es 15, por lo tanto, signos diferentes se resta, sería 3. 15 menos 2 es 3, se coloca el signo del mayor, el mayor es 15, por lo tanto acá va a ser negativo. Sería 15 menos 2 será 3, multiplicado por el término común es la x, ahí está. Más, ahí está, ¿más quién? El producto de los términos no comunes. El producto de los términos no comunes, 12 por 15, pero primero el signo por favor. Más por menos da menos. Más por menos da menos. Ahí está. Más por menos da menos. Y 12 por 15 ya multiplicando resulta 180, ¿cierto? Ahí está, 180. ¿De dónde sale el 3? El 3 sale de sumar 12 menos 15. O operar eso que está ahí. ¿De dónde sale el 180? El 180 sale del 12 multiplicado por menos 15. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Como te das cuenta, simplemente hay que considerar la ley de signos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un problema tipo examen de admisión a la universidad, aplicar no lo estudiado. A ver, veamos. Simplificar x al cuadrado más x menos 4 todo elevado al cuadrado menos x menos 2 por x menos 1 y x más 2, x más 3. Listo, realmente es un problema de habilidad operativa, ¿estamos de acuerdo? A ver, ¿cuán hábil eres realizando este tipo de operaciones algebraicas? Esto de acá es un trinomio al cuadrado, bueno, se puede desarrollar, si recuerdo, ¿cierto? El primero y el segundo al cuadrado, más el cuadrado, más el doble de los productos conjugados y así, bueno. A ver, por acá tenemos x menos 2 por x más 2, mira, binomios conjugados, sería la multiplicación por la diferencia de los términos. En este caso sería diferencia de cuadrados, eso sería una forma. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero realmente es una multiplicación de 4 binomios, mira, de 4, y tú solamente sabes para 2 binomios, ¿cierto? Mira, entonces lo puedes agrupar adecuadamente. A ver, ¿de qué manera? Profe, lo más adecuado sería la suma con la diferencia, pero luego te va a quedar x menos 1 por x más 3, de hecho que sí. Ahora, pero por acá tenemos x al cuadrado más x. En algunos ejercicios es bueno hacer un cambio de variable para poder ver que la operación sea más cortita, ¿estamos de acuerdo? Y así poder detallar o ver de qué manera se puede explicar lo más rápido posible. En este caso, mira, si tú tienes x al cuadrado y x, acá coeficiente 1 y coeficiente 1, ¿se puede obtener esta expresión de la multiplicación de dos de ellos? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque en el desarrollo de la multiplicación de binomios con término común es el primero al cuadrado más la suma por el término común. Ya, pues mira, el primero al cuadrado más la suma es 1, ahí está, por el término común. Entonces debes buscar dos términos comunes, no comunes que digan, no comunes, que su suma sea 1, para que así se parezca al que está acá, se parezca acá. Yo te pregunto, ¿la suma de él con él da 1? Para nada, ¿cierto? Para nada da 1. Ahora, en el examen de admisión hay varias formas de resolver este problema. Puedes ir dando valores. Darle a x un valor 5, por ejemplo, pones acá y buscas qué encaja y listo, ¿sale? Otra forma es desarrollar relaciones locos, los 4 binomios, es otra forma. Pero la otra forma más práctica sería razonando, buscar algo que se parezca a él. Mira, si yo junto él con él no voy a obtener nada porque menos 2 con menos 1, si uno es igual de suma sería menos 3. En cambio, si yo junto menos 2 con más 3, sí, mira, menos 2 con más 3, sí. ¿Por qué, profesor? Porque menos 2 con más 3 da 1. Y esa multiplicación voy a obtener esto que está acá. De hecho que sí. Y eso mismo ocurre con el otro. Mira, lo voy a apuntar así, mira, para que lo veas. Y lo notes a primera vista y vas a ver que el problema sale en forma sencilla. Ahí está. Vamos a ver, x al cuadrado. Mira, lo voy a apuntar adecuadamente. ¿Quién con quién? Lo voy a apuntar x menos 2. Lo voy a apuntar. El orden de los factores no altera la multiplicación o el producto. Va a ser x menos 2 multiplicado por x más 3. Lo voy a apuntar así, adecuadamente. Ahí está. Y el otro sería x menos 1
x menos 1, ahí está, multiplicado por x más 2. Profe, ¿por qué no lo juntó el menos con el más para que salga diferencia de cuadrados? También ha podido ser, ¿ah? También. Yo te pregunto, esto de acá, aplicando lo aprendido, ¿cómo sería aplicando lo aprendido? Si tú aplicas lo aprendido sería, ¿no es cierto que será el primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes, que sería 3 con menos 2? 3 con menos 2 sale 1, una x sale, una x, o sea, una x. Y luego sale la multiplicación, menos 2 por más 3 sería menos 6. Hasta ahí estamos. Acá lo mismo, mira, sería el primero al cuadrado, la suma de menos 1 con más 2, menos 1 con más 2. 2 menos 1 es una x. Y acá resulta la multiplicación, menos 1 por más 2 sería menos 2. ¿Por qué ha hecho eso, profesor? Por algo, yo te lo dije, ya te lo anticipé ya. Recuerda que acá la intención era evitar el desarrollo muy largo, como esta expresión que está acá. Mira, no es cierto que se repite x al cuadrado más x. Esta expresión está acá y también está acá. De hecho que sí. De hecho que está ahí. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. No es cierto que esta expresión que está acá, esto, si a esta expresión yo le llamo m, acá también sería m y también sería m. Y sería mejor. ¿O no es así? De hecho que sí. Entonces le voy a llamar, a esto le voy a llamar m. Si le llamo m, profe, póngale p, lo que decías. Le voy a poner m o n, lo que tú deseas. Cosa que va a resultar. Recuerda que la expresión que le llamaba m es x al cuadrado más x. ¿Por qué, profesor? Porque se repite acá y también se repite acá. Sería m al cuadrado, no m nada más, simplemente, menos 4 al cuadrado, y acá sería m menos 6, y esto también es m, porque le hemos llamado m al que está ahí. Sería m menos 2. No es cierto que ahora sí está más bonito, pues ya no hay 4 binomios, sino hay 2 nada más, acá está. Miren. Ya pues me toca desarrollar nada más. A ver, veamos. Binomio diferencia al cuadrado. Esto ya lo sabes también. Binomio diferencia al cuadrado. O el cuadrado de un binomio diferencia. Sería el primero al cuadrado, ahí está, menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. El doble de él por él. El doble de 4 es 8 y sería 8m. Más el segundo al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, que vale 16. Ese es el desarrollo de esto. Ahora del otro. Multiplica esto que está acá y resulta, ya aplicando lo aprendido de Steven, sería m al cuadrado, acá la suma, ahí está, menos 6 menos 2, signos iguales se suman, sería menos 8 y se coloca el mismo signo, y acá viene el producto, menos por menos da más, 6 por 2, 12. Listo, operando. No es cierto que operando ya esto que está acá, operando será m al cuadrado menos 8m más 16. Este signo menos cambia todos, o multiplica menos por más da menos m al cuadrado, menos por menos da más, 8m, ahí está, 8m, y menos por menos, más que diga da menos. A ver, opera y resulta. ¿Quién se va a ver? Matanza por acá. M al cuadrado con menos m al cuadrado, chao. Menos 8m con 8m se va y va a quedar 16 menos 12, que resulta 4. Ah, qué bonito, mira, 4. ¿Quién se elimina? El con el que está acá se eliminan porque son iguales y no negativos. Y el 8m con el 8m también son iguales y no negativos. Y solamente va a quedar números, 16 menos 12, 4. Profe, la m desapareció. Pues, si tú hubieses tenido una visión más amplia, también hubiese superado solamente con esto. Como si hubiese sido un término, igual salía y al final te salía 4. En otras palabras, la respuesta a tu problema es la D de dedito. Listo. Entonces, de esta manera salió de forma simplificada. Pero, profe, ¿podría salir también operando directamente? Sí, pero hubiese llenado creo que toda la pizarra por ahí. ¿Estamos de acuerdo?